Mis hermanos, buenos días. Hoy tengo puesta la camiseta del Día de la Orfandad. Gloria a Dios. Si no me ven por corbata no es por menos que eso, sino porque estamos conscientes de la importancia de que la iglesia se involucre en lo que se debe involucrar, y es la orfandad. Sin embargo, el tema de la predicación no es acerca de huérfanos, o quizá en parte. Y para comenzar este sermón, quiero hacerles una pregunta, y espero que después de esta pregunta no me miren mal, y seamos siendo amigos. Pero, ¿cuántos de ustedes han recibido un lavado de cerebro? ¿O cuántos de nosotros necesitamos un lavado de cerebro? Porque cuando escuchamos esta expresión, entendemos que la persona ha cambiado tan radicalmente en su forma de pensar que lo lleva a decir y a hacer cosas completamente distintas a las que decía o hacía. De hecho, la expresión en nuestro contexto social no es muy amable que digamos, ¿cierto? ¿Qué? ¿Te lavaron el cerebro? Pero si lavar el cerebro significa un cambio tan radical de mente que afecta igualmente nuestra manera de hablar y de actuar, entonces necesitamos uno. Si nuestra vida está en función de las tinieblas, necesitamos un lavado de cerebro. Aún si hay algo en nuestra vida que no se ajusta al ser de Dios, necesitamos un lavado de cerebro. Y este texto de Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32, muestra esta clara exhortación. Y la exhortación es que andemos como un solo cuerpo, bajo una mente renovada por la verdad de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Y así dicen las Sagradas Escrituras. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar u oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu
santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, tú sabes cuánto arde mi corazón por exponer este texto. Tú sabes cuánto lo necesito, cuánto lo necesita tu pueblo, cuánto necesita ser predicada tu palabra. Y como cantábamos, y como leíamos, y como orábamos, Padre, ten piedad y trae un lavamiento a nuestros cerebros, a nuestras mentes, una renovación por medio de este texto, para que realmente te reflejemos y mostremos tu gloria. Ayúdanos a estar atentos a cada porción de este mensaje, para que realmente seamos transformados, para que realmente, oh Dios, podamos cada día ser hechos más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Hermanos, el llamado de las Sagradas Escrituras es contundente. Andemos como un solo cuerpo bajo una mente renovada por la verdad de Cristo. Y deseo presentar, según este texto, a la luz de este texto, dos ideas que sustentan esta exhortación. Y son dos ideas memorables. La primera, del engaño a la verdad. Y la segunda, de la verdad, o mejor, de la verdad a la piedad. Bien. Del engaño a la verdad y de la verdad a la piedad. Entonces, observemos ese punto, del engaño a la verdad. Y el texto es diciente en cuanto a la condición natural del ser humano, y es que está engañado. Está engañado. Versículo 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Un engaño puede estar tan arraigado en nuestras mentes, en nuestras vidas, que nos convence de pensar y de actuar conforme a ese engaño. Es más, el engaño cobra tal fuerza cuando está en función de mi satisfacción egoísta y pecaminosa. Observen el versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Nuestras mentes están saturadas de engaño y actuamos conforme a esa condición. Nuestros perversos corazones, y ese va a ser el tono de este sermón, hermanos. Nuestros perversos corazones están sumidos en el engaño cuando actuamos conforme a nuestro criterio y no al criterio de Dios. Y mientras nuestra mente esté más expuesta al error y estemos más cómodos con la testarudez de nuestro corazón, entonces la insensibilidad nos blinda. Eso es lo que dice el versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer toda clase de impurezas. Y quizá Pablo tiene en mente hechos relacionados con la inmoralidad sexual, pero tales actos parten del engaño. La mente se convence de que la pornografía
es buena y satisfactoria y va tomando más y más fuerza hasta el grado de la insensibilidad, terminando en fornicación, en adulterio y en otros hechos asociados. Pero si avanzamos en el texto, Pablo no se queda en el asunto de la inmoralidad. Hay algo que contrarresta el engaño. Hay algo que contrarresta el engaño. Versículo 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Si observamos nuestro pecado, nos preguntamos, ¿esto es lo que he aprendido del Señor? ¿Qué es lo que nos ha enseñado Jesucristo? ¿Qué es lo que nos ha enseñado? Versículo 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Necesitamos una renovación, necesitamos renovación. Necesitamos experimentar la obra sobrenatural de la cruz para despojarnos de la inmundicia que gobierna nuestra mente. Necesitamos rendirnos a la cruz de Jesucristo para que atrás quede la suciedad de nuestra manera de pensar que está viciada con el engaño, con nuestro egocentrismo. Nuestra existencia necesita un profundo e intenso lavado de cerebro para que nuestra identidad sea con Cristo y no con Adán. Nuestro Señor nos ha enseñado que necesitamos creer en Él, confiar en Él, para que nuestra identidad sea con Él, ya que Él es la misma imagen plena, completa de Dios. ¿Por qué necesitamos hablar la verdad en amor? ¿Se acuerdan del sermón anterior? ¿Por qué necesitamos? Y creo que eso se quedó allí en nuestras mentes. ¿Por qué necesitamos hablar la verdad en amor? ¿Por qué requerimos ser expuestos una y otra vez a la verdad de Cristo? ¿Por qué demandamos que la palabra de Dios gobierne nuestra mente? ¿Por qué el evangelio debe reinar en nuestras conversaciones? Porque nos urge un lavado de cerebro, de forma que podamos andar como un solo cuerpo, bajo una mente renovada por la verdad de Jesucristo. Porque necesitamos formatear nuestro cerebro a bajo nivel, o seguiremos con las vestiduras de nuestros deseos engañosos. Y acabo de usar un término técnico que creo que los que han trabajado en sistemas les suena familiar. Un disco duro, si ustedes conocen un computador o si han tenido uno, tiene un disco duro donde almacena información. Y el disco duro puede ser formateado, y mucha atención a esto es un poco técnico, espero que no se pierdan. Pero un disco duro puede ser formateado para que el usuario vea que está limpio o para que realmente el disco sea limpiado completamente. Una cosa es que yo vea que esté limpio
y otra cosa es que no tenga información realmente. Es decir, hay un formateo básico cuando uno le dice formatear disco. Entonces ahí el disco es administrado solo para que cambie las direcciones de los sectores, pero la información sigue ahí. Pero hay un formateo bajo nivel que literalmente limpia los sectores del disco como si, dejándolos nuevos, como si nunca se hubiera escrito allí información. Hace poco aprendí, aunque no lo crean, hace poco aprendí que Dios diseñó un cerebro para que sea transformado, sujeto a cambios. Y este texto confirma que así es. Nuestras mentes están atadas al engaño, pero Cristo Jesús murió y resucitó para librarnos de esa atadura, para que la verdad de Dios sea la que gobierne y reine nuestras mentes, para que andemos como un solo cuerpo bajo una mente renovada por la verdad de Cristo. ¿Y cómo se ve eso? ¿Qué significa eso de andar como un solo cuerpo con una mente renovada por la verdad de Cristo? ¿Cómo ver, cómo observar si realmente hemos experimentado un lavado de cerebro y una limpieza profunda en nuestras mentes? ¿Cuál es el propósito detrás de la renovación de la mente? Y entonces eso me lleva a la segunda idea que sustenta este argumento. Y es que pasamos del engaño a la verdad para que ahora la verdad pase a la piedad. Y lo que sigue en el texto, desde el versículo 25 en adelante, no requiere la mayor exégesis, hermanos. Pablo es directo y claro. Si hay un cambio de mente, hay un cambio de actitud, de expresión, de obras. Pero no cualquier cambio, no cualquier cambio. El cambio es tan radical como lo que puede lograr un lavado de cerebro. Es tan radical que ya no pensamos en nosotros, sino en otros. Y todo el tiempo. Versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar u oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Alguien dijo alguna vez que si estás buscando el cristianismo para sentirte bien contigo, entonces, como dice la propaganda, estás en el lugar equivocado. Pero si estás buscando el cristianismo para tomar tu cruz y pensar en otros, servir a otros, entregarte incondicionalmente por otros, bienvenido. Bienvenido. Eso es el cristianismo. Y por lo menos en 3 aspectos andamos como un solo cuerpo bajo una mente renovada por la verdad de Cristo. En 3 aspectos. Andamos hablando conforme a la verdad. Primer aspecto. Andamos con actitudes conforme a la verdad. Segundo aspecto.
andamos con obras conforme a la verdad. 3 aspectos por los que andamos como un solo cuerpo, bajo una mente renovada por la verdad de Cristo. Entonces, andamos hablando conforme a la verdad. Y ustedes pudieron notarlo en la lectura y varios versículos muestran que hay mucho en cuanto al hablar, ¿cierto? Versículo 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala o corrompida, como dice la Reina Valera 60, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Versículo 31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, iros, gritos, ira, maledicencia, así como toda malicia. Entonces, quiero ejemplificar un poco esto. Hay hermanos, hay creyentes que saben más de política que de la palabra de Dios. Y ante esa condición, ya sabemos en qué redundan sus conversaciones. Pero no solo el problema es de contenido, sino de tono. Cada tono tiene su contexto, pero hay una tendencia en subir el volumen, ¿no? Como que quien tiene el tono más alto, entonces tiene el mejor argumento. Si nuestra mente, y quiero que pongan mucha atención a esto, mis hermanos, y quienes nos escuchan allí en sus casas, si nuestra mente ha sido lavada, no remojada, eso es una cosa muy distinta. Si nuestra mente ha sido lavada, no remojada, en o con la verdad, entonces en toda conversación va a estar por delante la palabra de Dios y no nuestros pensamientos, no nuestras presuposiciones, no nuestras experiencias, no nuestras convicciones egoístas. Muchos vienen a la iglesia o escuchan un sermón o una reflexión bíblica para remojar sus mentes. Pero luego de una escurrida, y lo voy a poner así, una escurrida idolátrica hacia sí mismo, la mente vuelve a quedar entenebrecida. Y hay algo sumamente interesante aquí. Creo que en sus Biblias, no sé qué versión tengan allí, pero más notoriamente en la Biblia de las Américas, se resalta del versículo 25, hablad verdad cada cual con su prójimo. Hablad verdad cada cual con su prójimo. ¿Y eso a dónde nos traslada? A la lectura que hicimos juntos como iglesia, en Zacarías capítulo 8, versículos 16 y 17, y que creo que es necesario recordar. Estas son las cosas que debéis hacer: decid la verdad unos a otros, juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No tramaréis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. ¿Y en qué contexto hallamos este texto en Zacarías? Y espero que en sus casas tengan la oportunidad de hacer esta lectura más ampliamente. Pero básicamente el contexto es que el Señor va a restaurar a Israel, para que sea la fuente de verdad. Y las naciones querrán ir a Jerusalén, porque en donde está la verdad, allí está Dios. Eso es básicamente el contexto. Donde está la verdad, allí está Dios. Así que, como en el texto de Efesios, hay un propósito redentor. Un propósito redentor, y es que si la verdad fluye entre los miembros del cuerpo de Cristo, entonces allí está Dios. La iglesia es donde se encuentra la verdad de Dios, y sus miembros se estimulan de tal manera que el mundo puede afirmar que aquí está Dios. Preguntas: ¿está aquí Dios con nosotros?
¿Estamos mostrando que somos semejantes a Él cuando hablamos? Abrimos nuestras bocas y expedimos, si es que me permiten la expresión, edificación, gracia, amor, bendición. Hagámosles estas preguntas al mundo, porque allí no está Dios. Ahora, no solo andamos como un solo cuerpo bajo una mente renovada por la verdad cuando hablamos conforme a la verdad, sino que también cuando andamos con actitudes conforme a la verdad. Versículo 26, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Versículo 31, nuevamente, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y quiero ilustrar nuevamente esto. Si nuestra ira, aquí en la Biblia de las Américas está en mayúscula, no sé si eso es providencial, pero si nuestra ira persiste al caer el sol y persiste a lo largo de la noche, entonces no brillaremos junto a la luna, sino que estaremos escondidos detrás del telón oscuro del firmamento. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 14, haced todas las cosas sin murmuraciones ni disensiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Para Pablo, la belleza de la noche no radica propiamente en las estrellas que podemos ver en el firmamento, en ese firmamento oscuro nocturno, sino en cada hijo de Dios que alumbra, porque la palabra de Dios que lo ha lavado, lo hace brillar. Y lo hace brillar contrarrestando todo aquello que es propio de las tinieblas. Nuestro Dios, nuestro Creador, nos ha hecho o nos ha creado con algo que se llama semblante. ¿Sí saben qué es el semblante? Yo en este momento no puedo ver muy bien sus semblantes, veo solo sus hermosos ojos. Y el semblante se adapta a nuestra actitud perfectamente. Así que, si vives amargado, como dice el versículo 31, y si vives amargado porque tu hermano, que es cristiano, no te cae bien, necesitas un lavado de cerebro, ya que tu semblante lo va a reflejar. Y todos como iglesia debemos atacar aquello que permee la pureza y la paz de Cristo. Y creo que podemos ampliar muchísimo más esto. Pero no quiero pasar por alto algo. Necesitamos un lavado de cerebro para erradicar la malicia. Es que ese hermano es como antipático. Es que esa hermana es como rara. Yo no sé qué significa eso, pero es que esos hermanos hicieron esto por esto. Quítese de vosotros toda malicia y conoce a tu hermano, a tu hermana, a los miembros que tú necesitas y que ellos te necesitan y que componen la gloria de Cristo. De manera que
No solo andamos como un solo cuerpo, bajo una mente renovada por la verdad de Cristo, cuando hablamos conforme a la verdad, cuando tenemos actitudes conforme a la verdad, sino aún más. Y finalmente, cuando andamos con obras conforme a la verdad. Versículo 28. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Versículo 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo.